Torres tiene la palabra la congresista Marisa Glave. Gracias, presidente. Presidente, nosotros desde la bancada del Nuevo Perú hemos participado activamente en las discusiones en la Comisión de Constitución, en la Comisión de Justicia. De hecho, uno de los proyectos que forman parte de lo que estamos analizando es un proyecto que entregó el Nuevo Perú de mi autoría, porque para nosotros es y era fundamental discutir una reconformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Quisiera que quede claro, presidente, en este debate, que fue el Nuevo Perú quien planteó la necesidad de una comisión investigadora antes de que se escuchara los audios de la vergüenza. Que nosotros dijimos claramente que ya existía investigación de periodismo y de instituciones de sociedad civil que alertaban sobre el manejo sucio, sobre el manejo interesado dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, y que algunos de sus magistrados que han sido removidos por este Congreso estaban vinculados a un conjunto de actos de corrupción en el Poder Judicial. Pero no se quiso abrir la investigación, presidente, y esa propuesta que vino desde el Nuevo Perú hasta ahora no ha entrado en agenda, para que hubiera una investigación nuestra de parte de las acciones que hacía el CNM. Pero ahora tenemos que resolver frente a la urgencia, porque sí estamos ante una urgencia. Y tenemos que decirle al país que este Parlamento está a la altura de los desafíos que nos plantea esta nueva etapa de la historia en la que estamos. La ciudadanía está cansada, siente que hay una pugna, presidente, entre este Parlamento y en particular la fuerza mayoritaria y el presidente de la República. Y en el medio de ese tire y afloje está finalmente un país que está harto de una pelea, que lo que necesita en realidad son soluciones concretas. Y que ojalá que lo que se ha dicho en los últimos días se concrete, y que no solamente nos quedemos hoy con esta aprobación de este dictamen, sino que logremos avanzar, presidente, en las 4 normas que se han planteado para ir a referéndum. El Nuevo Perú le ha dicho al presidente, lo hemos dicho públicamente, esas 4 normas son necesarias, esas 4 normas deben ir a consulta ciudadana, pero no es la manera de resolver la crisis de fondo que vive nuestro país. Para resolver esa crisis de fondo que vive nuestro país, sí necesitamos una asamblea constituyente, porque hay un conjunto de problemas y de vicios en esta Constitución, y solo con parchecitos no van a resolver el problema de fondo, pero por lo menos avanzamos mínimamente ahora y le daremos a la ciudadanía la posibilidad de votar. Pero hoy día que debatimos este dictamen, presidente, sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, vuelvo a insistir a través suyo a la presidenta de la Comisión de Constitución a la reflexión. Las mujeres, presidente, en esta época, y como hemos escuchado en esos audios de la vergüenza, somos maltratadas por el sistema de justicia. Lo que hacen esos jueces es traficar con sentencias de violación. Hacen tráfico con sentencias para beneficiar a agresores, para que finalmente la justicia esté cada vez más lejos del ciudadano común, pero peor, de las mujeres. Nosotras venimos reclamando penas más duras para los violadores, penas más duras para los maltratadores, pero lo que pasa, presidente, es que nos enfrentamos con un sistema de administración de justicia donde simplemente no nos quieren ni mirar, no se ponen en nuestro pellejo, no miran la realidad en la que están las mujeres. Por eso, presidente, incluso la Corte Penal Internacional, la Corte de Roma, tiene, por ejemplo, como uno de los criterios de selección de sus magistrados, no solo experiencia y conocimiento de los sistemas jurídicos mundiales, sino que colocan presencia equilibrada de magistrados, hombres y mujeres. Por eso volvemos a pedir que el párrafo que incluye la presencia equilibrada de mujeres y hombres entre los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura se vote aquí como cuestión previa, presidenta, para que incluyan ese elemento en el momento en el que podamos determinar si este es un elemento sustancial o no. La meritocracia no se opone a la necesidad de un perfil. Por eso hemos incluido, presidente, en el artículo 156 un requisito adicional que finalmente se aceptó en el debate y que decía trayectoria profesional intachable y solvencia moral. Esos son elementos, presidente, subjetivos, sí. Y requieren una valoración, sí.
Y por eso también insistimos en la Comisión de Constitución, y lo volvemos a hacer ahora, que se coloque también como prerequisito el conflicto de interés. Ya se colocó en el párrafo adicional sobre el proceso de trabajo del consejero, y eso es correcto, y saludamos que esa iniciativa que tuvo el Nuevo Perú se haya incluido. Pero sí pedimos que también sea un requisito. ¿Por qué? Por el caso de Guido Aguila, presidente, se sabía que había conflicto de interés. Se sabía que el señor incurriría en conflicto de interés, pero como no estaba expresamente seleccionado, no había una manera clara de retirarlo, presidente. Entonces quisiéramos insistir en ese punto también. Sobre el artículo 156, presidente, ¿quiénes forman parte de este Consejo Nacional de la Magistratura y cómo podemos discutir finalmente los criterios de su participación? Lo que hemos visto, colegas, no solamente es una mafia, casi todos hombres, de administración de justicia entre jueces y fiscales, sino que, presidente, hemos visto cómo en general los profesionales del derecho han formado parte de esa mafia, presidente. Y sí nos parece importante, y lo hemos dicho desde el Nuevo Perú, que no sean únicamente profesionales del derecho quienes conformen el Consejo Nacional de la Magistratura. El proceso meritocrático, presidente, va a permitir una valoración, sí, pero no tiene por qué permitir una valoración solo de profesionales del derecho. Nosotros tenemos, presidente, educadores que tienen experiencia en cómo funciona la justicia, que enseñan a nuestros niños cómo deben actuar con justicia. Tenemos filósofos que trabajan precisamente la teoría del derecho. Tenemos un conjunto de profesionales que estudian la administración del derecho, presidente, y que pueden ayudar a una reflexión que no sea meramente corporativa. No podemos permitir que se genere una nueva argolla donde solamente un tipo de profesional es el que toma la decisión. La justicia, colegas, la justicia no es algo solo de abogados. La justicia es algo de toda la sociedad y necesitamos que esa diversidad social se vea expresada, presidente. Por eso queremos volver a insistir en decir que en el artículo 156 se coloque en el inciso 4 tener título profesional, pero no exigir que éste sea solamente de estudiosos de las leyes, presidente, para permitir ese debate que es necesario a la hora de la valoración. Este, presidente, proyecto ha recibido el voto a favor nuestro con reserva. Las reservas son las que les estamos diciendo en este momento. No podemos tener una justicia aislada de la sociedad, por eso pedimos la diversidad. No podemos tener una justicia aislada de la sociedad civil y por eso lo dijimos en el debate. Creemos que el decano de los colegios profesionales tiene que estar también presente, porque necesitamos que también haya voces más allá del Estado a la hora de seleccionar quiénes son nuestros consejeros. Y finalmente, colegas, démosle una mirada de mujer también a la justicia. Se necesita la presencia de la mujer, garantizar la presencia de la mujer para que logremos lo que venimos luchando, una justicia para todos y para todas, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Glave. Tiene la palabra el congresista Acuña, pero permítame primero saludarlo el día de hoy por estar cumpliendo años. El saludo de la mesa directiva, congresista Acuña. En tu local. Gracias, señor presidente. Por su intermedio quiero hacer llegar mi saludo también a la presidenta de la Comisión de Constitución. Y obviamente, como muy bien ella mencionó en su presentación, fueron varios días de presentaciones de diferentes personas que aportaron mucho a lo que significa el nuevo dictamen que tenemos en la mano nosotros el día de hoy. Participó el ministro Ceballos, el presidente del Poder Judicial y muchas personas conocedoras de la materia. Y a la vez también es muy importante mencionar que a nosotros como Parlamento también nos da la oportunidad de trabajar de la mano con lo solicitado por el presidente de la República. Es una gran oportunidad para nosotros como país de demostrar el gran interés de querer solucionar los grandes problemas que podemos tener. Y es por eso que en este debate y en esta posición también del Parlamento en querer aprobar estas reformas, no porque únicamente se haya pedido mediante el presidente de la República, sino también porque ha sido un trabajo serio
Y como algunos parlamentarios mencionaron, la idea es enriquecer el proyecto y que salga un buen proyecto respecto a la reforma de justicia en ese país. Señor presidente, por su intermedio, quiero hacerle llegar unas propuestas a la presidenta de la Comisión de Constitución, Congresista Bartra. Muchas gracias, presidente. Bueno, quiero hacer llegar unas propuestas que hicimos nosotros en la misma Comisión de Constitución en el debate. Primero, respecto al artículo 154. Nosotros, al igual que otros parlamentarios, mencionábamos de que no lo vemos positivo solicitar un informe anual al Consejo Nacional de Magistratura como Parlamento. Ese va a ser un ente y es un ente autónomo. ¿Qué cosa le estaríamos preguntando al estar acá? ¿A qué juez nombraste? ¿A qué fiscal nombraste? ¿Por qué lo hiciste? Eso no nos corresponde como Parlamento y es por eso que, señor presidente, por su intermedio, pues solicito a la presidenta que elimine ese texto en el cual se le obliga al Consejo Nacional de Magistratura de que pueda exponer o presentar un informe anualmente. Además de eso, señor presidente, respecto al artículo 155, también quiero saber básicamente, porque en el texto dice que se tiene miembros titulares y suplentes, pero no se habla de la cantidad de miembros suplentes que se va a tener. Sería importante que nosotros podamos tener una cantidad máxima de suplentes respecto a ello. Además, respecto al artículo 155, en la conformación de la comisión especial, en vez de señalar que tendrían que ser representados por los rectores de las universidades públicas y privadas, yo sí creo, señor presidente, de que sería importante que quienes nos representen ahí tengan que ser los decanos de las facultades de Derecho, respecto a la especialización que corresponde por este tema. Y finalmente, señor presidente, respecto al artículo 156, también quería mencionar un tema que lo dije en más de una oportunidad en la Comisión de Constitución. Sería importante que nosotros pongamos como uno de los requisitos que ningún miembro tenga ningún tipo de afiliación política vigente. Es importante, señor presidente, separar la política de las personas que puedan ejercer justicia en el país, y sobre todo cuando van a ser las personas encargadas de nombrar a los jueces y fiscales. Lo hemos pedido en más de una oportunidad y acá en el Pleno del Congreso de la República, señor presidente, por su intermedio, dicha solicitud a la presidenta de la Comisión de Constitución. Además de ello, y finalmente, y sobre todo muy importante, uno de los pedidos que como Alianza para el Progreso lo hicimos en todo momento, estamos preocupados en la paridad entre hombres y mujeres. Es una gran oportunidad de demostrar que a los hombres y a las mujeres se les respeta de la misma manera, y creo conveniente y sería importante que en esta gran reforma que estamos haciendo en el Consejo Nacional de Magistratura podamos tener un texto en el cual también se le dé la misma oportunidad a las mujeres. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Acuña. Tiene la palabra el congresista Pedro Olaechea. Gracias, presidente. Seré corto y al punto. Yo creo que en estos días ha habido un esfuerzo enorme de parte de la representación nacional en entregar el producto que hoy día estamos viendo. Sin embargo, quisiera hacer una propuesta simple que tiene una razón fundamental. ¿Cómo vamos a hacer saber a la población que hay un cambio en el Consejo Nacional de la Magistratura? Yo creo que un hombre que ya ha tenido la desgracia de haber vivido no es cosa menor. Deberíamos cambiar el nombre por la Asamblea Nacional de Justicia, que es lo que yo propongo en mi presentación. Tenemos que decir, se corta, comenzamos de nuevo. Los errores que hemos vivido son lamentables, son vergonzosos, realmente es algo que muchos de los defectos se han hablado en esta mesa, pero yo creo que tenemos que mandar una señal tremendamente clara de que aquí hay un cambio. Y ese cambio proviene de un esfuerzo en que todo el Congreso ha trabajado para tener en muy corto tiempo
un consenso. Y esto es importante señalarlo y por eso es importante rescatarlo. Por eso, señor presidente, es que propongo la propuesta. Si lo tienen a bien, yo creo que sería una señal muy importante. Como dos detalles que dejo, que son temas no menores, es que lo que hemos vivido es el resultado de una cultura, como lo hemos venido conversando. Esto es una cultura que cuenta con 200 años desde nuestra independencia, que se resume en una palabra: el amiguismo. ¿Cómo podemos hacer para que esta cultura pare? Y yo creo que tenemos dos caminos que van a tener que revisarse o en la ley orgánica o pensar algo más de cómo mejorar esta propuesta. Tal vez la premura del tiempo no nos deje investigar los dos caminos. El primero, la Academia de la Magistratura. Tenemos que hacernos a la idea, y yo creo que el consenso ha sido, que sea meritocrático. Entonces debería haber una academia que forme a los jueces, un posgrado. Después de las universidades se postula y se entra a un posgrado con la idea de ser juez, y ser juez el resto de su vida. No es cosa menor, es una decisión de vida, lo que ya están nombrando o realizando un cambio de cultura. Alguien que no entra a la judicatura o en la Corte Superior o en la primera instancia o es llamado a la Suprema e ingresa a la carrera. Esto tiene que ser una carrera como es la carrera diplomática, como es la carrera en el ejército, en que los jueces son calificados permanentemente. Fíjense ustedes, cuando llega un juez para postular a la Suprema, va a haber un legajo de vida. Muchas veces cuando uno toma productos defectuosos, es muy difícil generar otro producto de buena calidad. Entonces al Consejo Nacional, en este caso a la Asamblea Nacional de Justicia, le estaría llegando jueces de toda una vida, calificados permanentemente, por lo cual la decisión es muy probable que sería mucho mejor. El otro pilar que deberíamos revisar es que hoy día en la OCMA, y se habló, cada 2 años sale un juez supremo y regresa. Si nosotros sabemos que el problema es el amiguismo, cuidado. Cuidado que quien controla no necesariamente lo haga. Tenemos que revisar la Oficina del Control de la Magistratura. ¿Por qué no una carrera que sigue cursos de Derecho y Contraloría y que se ocupa de dos cosas: la gestión del ministerio y el control de la calidad jurisdiccional? Y los jueces dedicados a su labor jurisdiccional. Creo que hay mucho por rebanar, mucho por avanzar y podríamos encontrarnos con una sorpresa que estos cambios no sean suficientes, porque es a esta asamblea que le va a estar llegando calidad de jueces potenciales que no necesariamente tengan una forma de vida que ya pueda presagiar una buena calidad en nuestros representantes, en este poder tan importante del cual dependen muchísimo los peruanos, como es el Poder Judicial. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Olaechea. Tiene la palabra la congresista Salgado. Gracias, presidente. Estamos ya para llegar a las 2 de la tarde y estamos en un debate muy importante, demostrando con hechos, demostrando en la realidad y en la práctica, con un dictamen que viene prácticamente por mayoría o casi consensuado en su totalidad, salvo algunas observaciones. Y es que los tiempos del Congreso no son los tiempos del Ejecutivo, ni son los tiempos de una empresa privada, señor presidente. Y eso todavía no hemos llegado a hacerle entender ni siquiera al propio Ejecutivo. Y yo lamento que los colegas de la bancada oficialista no estén aquí. No es el debate más importante. Hemos empezado la reforma del Poder Judicial, estamos empezando la reforma de esta institución que ha causado tantos problemas al país. No es la esperada reforma de hace muchos años que se viene reclamando, porque casualmente allí donde la corrupción campea, allí donde se deben resolver los problemas en el Ministerio Público y en el Poder Judicial con jueces y fiscales probos, es ahí donde ha saltado, señor, todo este escándalo de corrupción. Y en este esfuerzo que hace el Parlamento, en el que yo saludo
a las comisiones de Constitución y de Justicia, pero sobre todo a quienes se vienen esforzando por tratar de hallar los consensos, porque esta reforma de la Constitución no se puede hacer pues con la mayoría de la oposición, porque siempre nos echan la culpa a Fuerza Popular. Se tiene que hacer con el consenso de todos para los 87 votos. Ha requerido esfuerzo, ha requerido escuchar a otras personas que trabajan en esta tarea. Critican, es muy fácil criticar, el Congreso tiene que sacar inmediatamente las 4 reformas, es más, si no los llevamos a que puedan ustedes tener la cuestión de confianza o cerramos. Esa no es la forma. Nosotros tenemos que portarnos en la responsabilidad que nos compete a los congresistas y no caer en las provocaciones. No caer en las provocaciones porque alteran la vida del país, porque crean la incertidumbre. Y en esta incertidumbre quien más pierde somos todos los peruanos, señor, porque es esa incertidumbre la que hace que los capitales se vayan por otros sitios o que se tenga miedo de invertir y la bolsa se baje y empiecen otra serie de advertencias que nos afectan económicamente. Es por eso que es de tanta trascendencia la responsabilidad que tanto Ejecutivo como el Parlamento tienen que demostrar en momentos de crisis y no alterar los ánimos. ¿A quién favoreceríamos cerrando un Congreso? ¿Acaso las reformas se irían a hacer inmediatamente? No, señor, las reformas se atrasarían más. ¿Y a quién conviene eso? A quienes casualmente están viendo que la corrupción les ha saltado y están viniendo pruebas importantes para puedan responder ante la justicia. Son 25 años de esta Constitución, señor presidente, y casualmente estoy encargada de hacer reflexionar sobre lo que nos ha apoyado, con sus deficiencias, con sus problemas. Yo misma he presentado modificaciones a la Constitución porque la coyuntura cambia y hay que hacer una serie de reformas. Por ejemplo, nunca se vio el grave problema que tenían nuestros ciudadanos que habían salido al extranjero y que habían tenido hijos y no los habían inscrito, no por dejadez, simple y llanamente porque por el trabajo estaban alejados de los consulados peruanos, que no son muchos, y no los habían podido inscribir. Se dio el caso, señor presidente, que en familias habían hijos que estaban inscritos, hijos que no estaban inscritos, por lo tanto no tenían la nacionalidad peruana. Y eso lo modificamos y nos costó ¿cuánto? 2 años. 2 años de estar bregando en ese trabajo. Y reformas importantes como estas del Consejo Nacional de la Magistratura, lógico que tenían que tener 14 proyectos, por favor, y ninguno de los proyectos se parecía a cual otro, y vino el del Ejecutivo. Claro que se ha mejorado el del Ejecutivo. Y sí estamos conscientes que de repente ya no funcionó pues lo que inicialmente pensamos con el espíritu del legislador para que sea la sociedad civil representada por los colegios profesionales. No funcionó, no toda la vida. En un principio sí hubieron buenos representantes y los colegios profesionales se encargaron de hacer una delicada selección, pero luego no, y determinó que muchas personas que no eran las adecuadas ocuparan estos altos cargos. Entonces sí hay que modificar, sí, y estamos conscientes que un concurso puede ser valioso donde se inviten a peruanos y peruanas para que puedan participar en mérito casualmente a sus capacidades, a su trayectoria, a su conocimiento, y se reconoce entonces la meritocracia. Es por eso que yo, siendo autora inclusive de la ley de cuotas para la participación